Carmen tenía 42 años cuando se dio cuenta de que su vida estaba a punto de colapsar. Llevaba 18 años casada con Javier, había heredado 2 pisos de sus abuelos antes del matrimonio, tenía una consultoría próspera que fundó con sus propios ahorros y una cuenta bancaria que había mantenido desde soltera. Todo eso era suyo, ¿verdad? Todo eso estaba protegido porque lo tenía antes de casarse, ¿no es cierto? Error. Error monumental que está a punto de costarle todo lo que ha construido en su vida. Un martes por la mañana, Carmen recibió una llamada que le cambió la vida para siempre. Era el abogado de unos acreedores. Javier había firmado como avalista de un préstamo para el negocio de su hermano 3 años atrás. El negocio quebró. La deuda ascendía a 280,000 euros. Y ahora venían a por todo. Pero señor, mis propiedades las heredé antes de casarme, explicaba Carmen con voz temblorosa. Mi empresa la monté con dinero que tenía de soltera. Eso no puede tocarlo nadie. La respuesta del acreedor fue demoledora. Señora García, ustedes están casados en régimen de sociedad de gananciales. Todo lo que ustedes tienen responde por las deudas de ambos cónyuges. Carmen sintió cómo el mundo se desplomaba bajo sus pies. No podía ser cierto. Había trabajado 20 años para conseguir esos pisos. Había puesto cada euro de su herencia familiar en ellos. Su empresa había crecido gracias a su esfuerzo, a sus contactos, a su experiencia. ¿Cómo era posible que ahora todo eso estuviera en peligro por una decisión que ni siquiera había tomado ella? ¿Cómo era posible que su marido hubiera puesto en riesgo todo su patrimonio sin consultárselo siquiera? ¿Y si esto te pasara a ti mañana mismo? ¿Y si descubrieras que ese piso que heredaste de tu madre, esa empresa que montaste con tus ahorros, esa cuenta que mantienes desde hace años, en realidad no están tan protegidos como creías? ¿Sabes qué significa realmente casarse en sociedad de gananciales en España? ¿Conoces la diferencia entre bienes privativos y bienes gananciales? Porque déjame decirte algo que va a helarte la sangre. El 90% de las parejas españolas se casa en este régimen sin entender las consecuencias devastadoras que puede tener. La historia de Carmen no es única, es más común de lo que imaginas. Cada día, cientos de españoles descubren que su patrimonio, construido durante años de sacrificio y trabajo, puede desvanecerse por decisiones financieras de su pareja que ni siquiera conocían. Cada día, personas que hicieron todo correctamente se encuentran luchando por salvar lo que creían que era indiscutiblemente suyo. Hoy te voy a contar exactamente cómo llegó Carmen a esta situación desesperante. Te voy a explicar por qué una mujer que fue prudente, que mantuvo sus cosas separadas, que consultó antes de casarse, ahora está a punto de perder el patrimonio de toda su vida por una firma que ni siquiera puso ella. Te voy a mostrar exactamente cómo funciona la sociedad de gananciales, qué dice el artículo 1365 del Código Civil Español sobre la responsabilidad por deudas, y lo más importante, cómo proteger tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Carmen no sabía que cuando se casó, automáticamente se convirtió en responsable de todas las deudas que Javier pudiera contraer durante el matrimonio. No sabía que sus bienes privativos, aunque los hubiera obtenido antes del matrimonio, podrían responder por esas deudas en determinadas circunstancias que nadie le explicó. No sabía que el simple hecho de estar casada la había convertido en avalista involuntaria de su marido ante terceros. Y lo más doloroso de todo, no sabía que existían formas legales de protegerse que nadie le había mencionado jamás. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta situación? Que Carmen había preguntado antes de casarse. Había ido a una notaría, había consultado con un gestor, había hecho las preguntas correctas, pero las respuestas que recibió fueron incompletas, superficiales, peligrosamente tranquilizadoras. No se preocupe, señora, lo que es suyo antes del matrimonio sigue siendo suyo. Mentira. O mejor dicho, verdad a medias, que a veces es peor que una mentira completa. La realidad es que en España, cuando te casas en régimen de sociedad de gananciales, sin capitulaciones matrimoniales específicas, estás firmando un contrato que la mayoría de la gente no entiende completamente. Estás aceptando que tu patrimonio, toda tu vida financiera, quede entrelazada con la de otra persona de maneras que pueden ser devastadoras. Y lo más peligroso es que este riesgo no termina cuando te divorcias. Puede perseguirte durante años después de la separación,
Carmen pensaba que había hecho todo bien. Mantenía cuentas separadas. No había mezclado nunca sus ingresos empresariales con los gastos familiares. Tenía todos los papeles de la herencia perfectamente ordenados. Pero resulta que eso no era suficiente. Resulta que la ley española tiene una serie de trampas ocultas que pueden activarse en cualquier momento, convirtiendo lo que creías que era tuyo en propiedad compartida y, por tanto, en garantía de deudas que nunca contrajiste. El caso de Carmen es especialmente doloroso porque ella había sido extremadamente cuidadosa. Nunca había avalado nada de Javier, nunca había firmado documentos de su empresa, nunca había participado en sus decisiones de negocio, pero según la ley española, eso daba igual. Su matrimonio la había convertido automáticamente en responsable solidaria de las consecuencias financieras de las decisiones de su marido. ¿Te das cuenta de la magnitud del problema? Miles de españoles están en la misma situación que Carmen ahora mismo. Sin saberlo, caminan por la vida creyendo que sus bienes están protegidos, que su patrimonio es suyo, que las deudas de su pareja no les afectan. Y un día, como a Carmen, les llega una llamada que destroza esa ilusión de seguridad de un solo golpe. Comenta, sí, si tú también te casaste pensando que tus cosas seguían siendo solo tuyas. Quiero saber cuántos estamos navegando en esta situación sin conocer realmente los riesgos que corremos cada día. Pero la pesadilla de Carmen apenas estaba comenzando. Porque lo que ella no sabía es que 3 años antes, cuando Javier firmó como avalista, había cometido el error más común y más peligroso que cometen las parejas casadas en España: confiar en que el otro sabe lo que hace y que, si pasa algo, será problema suyo, no mío. Error fatal que está a punto de costarles todo. Cuando Javier llegó a casa esa noche, después de firmar el aval, le dijo a Carmen: «Cariño, solo firmé unos papeles para ayudar a mi hermano con el negocio. Es pura formalidad, ya sabes cómo son los bancos». Carmen no hizo preguntas. ¿Por qué habría de hacerlas? Confiaba en su marido, y además, ella tenía sus propios asuntos que atender. Su consultoría estaba creciendo. Tenía reuniones importantes, proyectos que entregar. Los asuntos de negocios de Javier eran cosa suya, ¿no? Esa confianza ciega acababa de firmar la sentencia de muerte de su patrimonio familiar. Porque resulta que en España, cuando estás casado en sociedad de gananciales, no existe eso de los asuntos de él y los asuntos míos. Todo lo que hace tu cónyuge te afecta directamente, aunque tú no lo sepas, aunque no hayas firmado nada, aunque nunca hayas estado de acuerdo. Y lo más perverso del sistema es que los acreedores no tienen obligación de informarte cuando tu pareja se convierte en avalista o garante de terceros. Carmen descubrió esto de la manera más cruel posible. El abogado de los acreedores le explicó con frialdad profesional que según el artículo 1365 del Código Civil, las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de la potestad doméstica ordinaria obligan a la sociedad de gananciales. «Pero es que mi marido no me consultó nada», protestaba Carmen. «Da igual», fue la respuesta lapidaria. «Legalmente, ustedes son una unidad económica. ¿Te imaginas descubrir que durante años has estado expuesto a riesgos financieros que ni siquiera conocías? ¿Te imaginas enterarte de que cada decisión económica de tu pareja puede arrastrarte a la ruina, aunque tú hayas sido el más prudente y responsable del mundo? Esto es exactamente lo que descubrió Carmen, y lo que descubren cada año miles de cónyuges españoles cuando ya es demasiado tarde para protegerse. Pero la cosa se pone aún peor, porque Carmen también descubrió que durante estos 18 años de matrimonio había cometido una serie de errores inocentes que habían debilitado aún más su posición legal. Errores que parecían decisiones inteligentes en su momento, pero que ahora se convertían en armas contra ella en manos de los acreedores. Por ejemplo, cuando heredó los 2 pisos de sus abuelos hace 12 años, Carmen hizo algunas reformas importantes. Cambió las cocinas, renovó los baños, puso calefacción central. ¿De dónde salió el dinero para esas reformas? De la cuenta común que compartía con Javier, de los ingresos de ambos durante el matrimonio. Error número 1. Había mezclado patrimonio privativo con bienes gananciales, y eso tenía consecuencias legales devastadoras. Cuando montó su consultoría hace 8 años, Carmen utilizó uno de los pisos heredados como oficina, pero para acondicionarlo como espacio de trabajo,
Pidió un préstamo al banco. ¿Quién firmó como avalista de ese préstamo? Javier, su marido. ¿Qué puso como garantía? El piso, que había sido bien privativo de Carmen. Error número 2. Había convertido un bien privativo en garantía de deuda ganancial. Hace 5 años, cuando la consultoría empezó a generar beneficios importantes, Carmen decidió ampliar el negocio. Compró equipos, contrató personal, alquiló una oficina más grande. ¿Con qué dinero? Con los ingresos de la empresa, que según la ley española se consideran bienes gananciales porque se generaron durante el matrimonio. Carmen reinvirtió esos ingresos en el negocio, mezclando aún más lo privativo con lo ganancial. Cada una de estas decisiones había parecido lógica, incluso inteligente. Carmen estaba haciendo crecer su patrimonio, mejorando sus propiedades, expandiendo su negocio, pero sin saberlo, también estaba creando una red legal que ahora se cerraba sobre ella como una trampa mortal. El abogado de los acreedores se lo explicó con una sonrisa que Carmen recordaría para siempre. Señora García, entiendo su frustración, pero ustedes han convertido prácticamente todo su patrimonio en bienes mixtos. Los pisos ya no son puramente privativos porque los mejoraron con dinero ganancial. La empresa tampoco es puramente privativa porque creció con ingresos generados durante el matrimonio. Y todo eso responde por las deudas de su marido. ¿Te das cuenta del nivel de sofisticación legal que necesitas para navegar por estas aguas? ¿Te das cuenta de que decisiones aparentemente inocentes pueden estar creando riesgos monumentales para tu patrimonio? Carmen era una mujer inteligente, con estudios superiores, con experiencia en negocios, pero nadie le había explicado nunca estas reglas del juego que ahora estaban destruyendo su vida. Y aquí viene la parte más dolorosa de toda la historia. Cuando Carmen corrió a confrontar a Javier sobre el aval que había firmado, descubrió que él tampoco entendía realmente lo que había hecho. Pero cariño, le dijo Javier, mi hermano me aseguró que era imposible que tuviéramos problemas. El negocio iba viento en popa. Nadie podía imaginar que iba a quebrar. Pero había algo más. Algo que Javier no se atrevía a contarle. Durante estos 3 años desde que firmó el aval, había estado recibiendo llamadas del banco. Primero fueron consultas rutinarias sobre el estado del negocio de su hermano. Después fueron advertencias sobre retrasos en los pagos. Finalmente fueron amenazas directas sobre la ejecución de la garantía. Y Javier nunca le dijo nada a Carmen. No quería preocuparla. No quería admitir que había metido la pata. Esperaba que las cosas se solucionaran solas. La comunicación entre los cónyuges, esa base fundamental de cualquier matrimonio, se había roto completamente en el aspecto más crucial, el económico. Javier ocultó información vital y Carmen asumió que no necesitaba involucrarse en los asuntos financieros de su marido. Esta combinación tóxica de secretismo y desinterés había creado las condiciones perfectas para el desastre. ¿Cuántas parejas conoces que mantienen este mismo patrón peligroso? ¿Cuántos matrimonios viven en compartimentos estancos financieros, creyendo que están protegiéndose cuando en realidad se están exponiendo a riesgos monumentales? ¿Cuántos cónyuges firman documentos sin informar a su pareja pensando que es mejor que no se preocupe? Carmen se dio cuenta de que su problema no era solo legal, era también de comunicación matrimonial. Durante 18 años, ella y Javier habían construido un matrimonio basado en la confianza ciega en lugar de en la transparencia informada. Habían confundido no molestar al otro con preocupaciones con mantener informado al otro sobre decisiones que le afectan. Eso que parecía una ayuda familiar inocente había sido su ruina. Y lo peor de todo es que descubrió que casos como el suyo se repiten cada día en España, porque nadie enseña a las parejas las consecuencias reales de casarse en sociedad de gananciales. Pero aquí es donde la historia de Carmen podría haber sido completamente diferente, porque resulta que la ley española, la misma que ahora la tenía atrapada, también ofrecía herramientas de protección que nadie le había explicado jamás. Herramientas que hubieran blindado completamente su patrimonio si alguien se las hubiera enseñado a tiempo. Déjame explicarte exactamente lo que Carmen podría haber hecho y lo que tú puedes hacer ahora mismo si estás en una situación similar. Primero, el régimen matrimonial. Cuando Carmen se casó hace 18 años,
automáticamente quedó bajo el régimen de sociedad de gananciales porque es el régimen legal supletorio en España, pero ella tenía derecho a elegir. Según el artículo 1315 del Código Civil Español, los futuros esposos pueden pactar en capitulaciones matrimoniales el régimen económico de su matrimonio. Carmen podría haber optado por separación de bienes, un régimen que hubiera protegido completamente su patrimonio personal. ¿Qué significa separación de bienes? Significa que cada cónyuge mantiene la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros. Las deudas contraídas por uno no afectan al patrimonio del otro. Si Carmen hubiera elegido este régimen, los acreedores de Javier jamás habrían podido tocar sus propiedades heredadas ni su empresa. Pero incluso casándose en gananciales, Carmen tenía opciones. El artículo 1317 del Código Civil permite modificar el régimen económico matrimonial en cualquier momento durante el matrimonio mediante nueva escritura pública. Carmen podría haber cambiado a separación de bienes en cualquier momento de estos 18 años, protegiendo así su patrimonio futuro. Segundo, la protección de bienes privativos. Cuando Carmen heredó los pisos de sus abuelos, esos bienes eran privativos según el artículo 1346 del Código Civil, pero ella cometió el error de mezclarlos con bienes gananciales al reformarlos con dinero común. Sin embargo, existía una forma legal de mantenerlos completamente privativos: la subrogación real. ¿Qué es la subrogación real? Según el artículo 1347 del Código Civil, son privativos los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, cuando el retrayente ha satisfecho el precio con bienes privativos, y los adquiridos con el precio de la venta de bienes privativos, así como los adquiridos con el precio de la venta de estos, y los que se adquieran por permuta con otros privativos. En términos prácticos, Carmen podría haber documentado que las reformas se pagaron con la venta de algún bien privativo suyo, o podría haber prestado el dinero ganancial a su patrimonio privativo con documento formal, manteniendo así la naturaleza privativa de los inmuebles. Tercero, la empresa como patrimonio protegido. La consultoría de Carmen, aunque creciera durante el matrimonio, podría haber mantenido su carácter privativo si hubiera documentado correctamente el origen de la inversión inicial y hubiera separado claramente los beneficios empresariales del patrimonio ganancial. El artículo 1346.2 del Código Civil establece que son privativos los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles intervivos. Una empresa individual puede considerarse bien privativo si se demuestra que su valor fundamental radica en la actividad personal del cónyuge empresario. Cuarto, y esto es crucial, la limitación de responsabilidad por deudas. El artículo 1366 del Código Civil establece que el cónyuge que contraiga una deuda responderá con sus bienes privativos y subsidiariamente con los gananciales. Pero el artículo 1367 limita esta responsabilidad cuando la deuda fue contraída sin el consentimiento expreso del otro cónyuge. Carmen podría haber exigido que cualquier operación de garantía o aval requiriera su consentimiento expreso y por escrito. Podría haber establecido en las capitulaciones matrimoniales que ninguno de los cónyuges podría actuar como avalista sin la firma de ambos. Quinto, la figura jurídica de la sociedad patrimonial. Carmen podría haber constituido una sociedad limitada unipersonal para su actividad empresarial, limitando así su responsabilidad personal. Los beneficios de la empresa habrían quedado en la sociedad, protegidos de las deudas personales de los cónyuges. Sexto, y esto es lo que podría salvar a Carmen aún ahora, la impugnación del aval por falta de consentimiento conyugal. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando un cónyuge actúa como avalista de terceros sin el conocimiento del otro, se puede impugnar esa garantía si se demuestra que excede de la administración ordinaria y pone en riesgo el patrimonio familiar. ¿Ves cómo la misma ley que parecía condenar a Carmen también contenía las herramientas para protegerla? El problema no era la ausencia de protección legal, sino la falta de conocimiento sobre cómo utilizarla. El Código Civil Español está lleno de mecanismos de protección patrimonial
que la mayoría de las parejas desconoce completamente. Carmen ahora está trabajando con un abogado especialista en derecho matrimonial para implementar algunas de estas estrategias. Ha conseguido demostrar que el aval de Javier excedía la administración ordinaria del patrimonio familiar, porque comprometía bienes por un valor muy superior a los ingresos anuales de la familia. Ha documentado el carácter privativo de parte de su patrimonio empresarial y ha iniciado el proceso para cambiar su régimen matrimonial a separación de bienes, protegiendo así su patrimonio futuro. La ley española no es el enemigo, es una herramienta, pero como cualquier herramienta solo es útil si sabes cómo manejarla. Y eso requiere conocimiento, asesoramiento profesional y planificación anticipada. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se explica y se usa para proteger tu patrimonio, no para complicarte la vida. 6 meses después de aquella llamada devastadora, Carmen está sentada en su despacho renovado, mirando por la ventana con una sonrisa que hacía tiempo que no tenía. Los papeles sobre su mesa ya no son citaciones judiciales ni cartas de acreedores, son contratos nuevos, proyectos en expansión, documentos que representan un futuro que parecía imposible hace medio año. ¿Qué cambió? Carmen aplicó cada una de las estrategias legales que acabas de escuchar. Primero, Carmen y Javier modificaron su régimen matrimonial a separación de bienes mediante escritura pública, protegiendo así todo el patrimonio futuro de ambos. Ya no volverán a estar expuestos a las decisiones financieras unilaterales del otro. Cada uno responde únicamente por sus propias deudas y decisiones. Segundo, Carmen logró demostrar ante el juez que el aval firmado por Javier excedía la administración ordinaria del patrimonio familiar. El artículo 1367 del Código Civil la protegía. Su marido no tenía derecho a comprometer bienes gananciales por 280.000 euros sin su consentimiento expreso. El aval fue declarado nulo en cuanto a los bienes de Carmen. Tercero, Carmen documentó minuciosamente el carácter privativo de sus inmuebles heredados. Aunque había realizado reformas con dinero ganancial, logró probar que el valor de esas mejoras representaba menos del 15% del valor total de los inmuebles. Sus pisos quedaron protegidos como bienes privativos. Cuarto, Carmen constituyó una sociedad limitada unipersonal para su actividad empresarial. Su consultoría ahora opera bajo esta estructura legal, limitando su responsabilidad personal y protegiendo los beneficios empresariales de futuras contingencias matrimoniales o familiares. Pero lo más importante de todo, Carmen y Javier establecieron un protocolo de transparencia financiera total. Ahora, cualquier decisión económica que supere los 3.000 euros debe ser consultada y aprobada por ambos. Cualquier operación de garantía o aval requiere la firma de los dos cónyuges. Ya no hay secretos financieros entre ellos. ¿El resultado? Carmen no solo salvó su patrimonio, sino que lo blindó para el futuro. Su empresa ha crecido un 40% en estos 6 meses, precisamente porque los clientes confían más en una estructura empresarial sólida y legalmente protegida. Los inmuebles heredados no solo siguen siendo suyos, sino que han aumentado de valor al estar claramente documentados como bienes privativos. Javier, por su parte, aprendió la lección más dura de su vida, pero también la más valiosa. Ahora entiende que en un matrimonio no existen las decisiones financieras unilaterales. Cada firma, cada compromiso, cada riesgo afecta al proyecto de vida común. Su relación con Carmen es ahora más transparente y más sólida que nunca. ¿Y los acreedores? Tuvieron que conformarse con ejecutar únicamente los bienes que realmente correspondían a Javier: su coche, su participación en una pequeña empresa familiar y parte de una cuenta corriente. El 85% del patrimonio familiar quedó completamente protegido. La historia de Carmen demuestra algo fundamental. Cuando conoces tus derechos, tienes poder. Cuando entiendes cómo funciona la ley, puedes usarla a tu favor en lugar de ser víctima de ella. La diferencia entre perder todo y proteger tu patrimonio no está en la suerte, está en el conocimiento. Hoy Carmen ayuda a otras parejas que pasan por situaciones similares. Ha creado un protocolo de protección patrimonial que incluye capitulaciones matrimoniales, estructuras empresariales protegidas y sistemas de transparencia financiera. Su consultoría ahora se especializa también
en asesoramiento legal preventivo para matrimonios. La mejor inversión que hice en mi vida, dice Carmen, no fue en propiedades ni en mi empresa, fue en conocimiento legal, fue en entender que la ley no es mi enemiga, es mi herramienta de protección más poderosa. Carmen convirtió su peor pesadilla en su mayor fortaleza. De estar a punto de perder todo, pasó a tener un patrimonio más protegido y sólido que nunca. Su matrimonio, que estuvo al borde del colapso por la falta de comunicación financiera, ahora es un modelo de transparencia y colaboración. ¿Sabes qué es lo más bonito de esta historia? Que Carmen no necesitó divorciarse para proteger su patrimonio. No necesitó destruir su familia para salvar su futuro económico. Utilizó las herramientas que la propia ley española le proporcionaba para crear una estructura matrimonial más fuerte, más justa y más protegida. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. No importa si llevas 2 años casado o 20. No importa si tu patrimonio es pequeño o grande. Las mismas herramientas legales que salvaron a Carmen están disponibles para ti. Lo que necesitas es conocimiento, asesoramiento profesional y la decisión de actuar antes de que sea demasiado tarde. Carmen ahora duerme tranquila todas las noches, sabiendo que su patrimonio está protegido, que su empresa está blindada y que su matrimonio se basa en la transparencia total. Ya no vive con el miedo constante de que una decisión de su pareja pueda arruinar el trabajo de toda su vida. Esa tranquilidad, esa seguridad, esa protección, todo eso está a tu alcance. Solo necesitas dar el primer paso, informarte, asesorarte y actuar. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte y cómo salir victoriosa.